Amaneció muerto, colgado del pescuezo. Cierro los ojos y aún lo veo. Su cara grasienta, gris, como apagada. Sus ojos secos, saliéndose de tan reventados. Y una lengua larga que le llegaba hasta la barba. Traía los pies descalzos. Los que lo mataron, hasta eso le robaron. Lo dejaron allí, bien muerto, para que se cayera a pedazos cuando se pudriera, para que lo picotearan las parvadas de chileros, para que se secara al sol y nadie se acordara de él. Yo fui el primero que lo vio. No presumo de eso, porque hallar a un hombre muerto no es cosa que uno ande presumiendo. Pero por entonces se había vuelto costumbre, sobre todo desde que la gente de Flores Avilés se había levantado en contra de la gente del gobernador. Entonces comenzaron a perseguirlos como si fueran perros del demonio. A todos los mataron. Ni trabajo les costó. Lo hacían tan fácil que se podría pensar que matar a una persona es tan sencillo como matar a un animal rabioso. No batallé para dar con el ahorcado. Yo sabía que por ahí lo encontraría. Pero a pesar de todo, primero me asusté al ver el cuerpo meneándose despacio, llevado y traído por la brisa de la madrugada, como si fuera una sombra deshilachada y flaca, apenas desenganchada de la vida. No era la primera vez que miraba un ahorcado. Semanas antes me había acercado a la bola de gente que se juntó alrededor de un hombre al que le llamaban el trabado, porque era tartamudo. Lo vi tieso ya, con la cara destrozada. Entonces no sentí nada por él. No sentí ni poquita lástima siquiera, ni siquiera porque yo lo conocía. Lo había visto 1 o 2 veces acarreando provisiones, pero de ahí en más me resultaba ajeno, de modo que no me dio lástima ni nada. Ahora, sin embargo, la cosa era distinta. Estábamos de frente el difunto y yo, sin nadie más alrededor. Yo mirándolo menearse y él colgado tieso. Y ese momento duró sin acabarse. Parecía un costal de olotes. Era como un bulto negro movido por el aire, con su cara cubierta de ceniza. Me dieron ganas de irme, pero también me dio temor. Me imaginé que si me movía, el difunto voltearía sus ojos muertos quedarían mirándome ir, y así permanecerían clavados en mi espalda para siempre. Allí me quedé viendo cómo su cuerpo se hacía más claro con la luz del sol, cómo los detalles de su rostro se iban afilando y ante mis ojos iban apareciendo aquellos moretones y aquellos coágulos que le cubrían la humanidad entera. Allí me quedé hasta que los primeros jornaleros fueron llegando poco a poco, justo unos minutos antes de que les pasaran lista. También ellos se detuvieron a mirarlo. Estaban todos en silencio. Es posible que el difunto y yo les hayamos contagiado hasta el silencio, porque en todo se notó una ansia por irse, pero nadie se movió. Hasta después, cuando recuperamos los ánimos de hablar, alguien preguntó si les resultaba familiar, pero nadie por aquel rumbo lo conocía. Él era de lejos y nadie tenía por qué saberlo, pero yo sí. Yo sí conocía al difunto. Por eso había venido a averiguar si de veras lo habían matado como me habían dicho que lo harían. Yo conocía a Lindoro Mireles. Él era el caporal de los Domínguez, los dueños de la ladrillera. Yo me figuraba que por aquí lo iba a encontrar, porque no le iban a dar siquiera la gracia de matarlo cerca de su casa. No iban a dejar que ni su esposa ni sus hijos fueran a bajarlo, a limpiarlo y a llevarlo a su casa para que la gente lo velara.
no iban a permitir que alguien le llorara. No se conformaron con matarlo. Quisieron seguirlo torturando, castigarlo. Y así lo hicieron. No hubo nadie que lo recordara. Lo mataron en la noche. Tuvieron la preocupación de matarlo lejos de su casa para que ni sus gritos se pudieran oír en el monte, ni los animales se acercaron. Nada más la multitud de moscas que se había acumulado. Estaba como una cobija puerca que se deja al sol para que se pudra sola, con sus brazos largos y la mirada desteñida, y aquella camisa suya, rasgada en 3 pedazos que dejaban al descubierto los jirones que tenía en la espalda de cuando lo estuvieron azotando. Yo sabía que lo iban a matar. Lo supe desde varios días atrás, cuando estaba por los rumbos de la ladrillera cumpliendo unos mandados. Lo que yo tenía que hacer era llevarle las provisiones al Lindoro. Necesitábamos todo el armamento que pudiéramos juntar para poder hacerle frente a la gente del gobernador. Nos tenían aporreados, nos habían desaparecido a varios compañeros y poco a poco nuestro número se fue mermando. Algunos aprovecharon el momento y se fueron a otros lados, bajando la cabeza, tratando de pasar inadvertidos. A eso hay que sumarle que nos acababan de matar a 13 compañeros. A los 13 que habían tenido colgados de los dedos gordos en las manos. Así, cuando los hallamos a medio sepultar en el barranco, con los dedos arrancados y los tendones alargados y de fuera, supimos que no habían soportado la tortura. Ya para esas horas era seguro que el gobernador sabía cuántos y quiénes de nosotros estábamos alzados. Entonces, cuando eso pasó, entendimos que teníamos que mover todo de noche, provisiones y armamento. Yo me di prisa y cumplí con el encargo. Amarré muy bien el montón de fusiles y de carabinas y se los puse encima a un par de burros. Luego los encaminé, les encimé unos costales y me fui despacio para no levantar sospechas. Y las entregué. Después de eso, me olvidé de todo. Pero luego los compañeros vinieron a decirnos que habían agarrado a un tal Lindoro Mireles cuando estaba escondiendo las provisiones entre los panales. Fue cuando supe que por ahí lo encontraría al amanecer, colgado, meciéndose con el sereno. Era nada más cosa de tiempo para que amaneciera muerto, como efectivamente sucedió. Por fin, alguien se acomedió a treparse al árbol y cortar la reata. El cuerpo del caporal cayó como una cosa tiesa a la que le brota de repente un olor a podrido que trae por dentro. Lo dejaron unos momentos quieto, tirado entre las piedras, con esa sangre seca que se le asomaba por entre la mugre de la cara. Había que hacer algo con él antes de que el sol se terminara de asomar. No tenía caso avisar al pueblo. Nadie por ahí lo conocía. Ninguna casa se habría prestado para darle velación. La iglesia llevaba meses cerrada y ni un cura que le ofreciera ninguna misa. No hubo nadie ni para encomendarlo a Dios. Además, nadie se iba a aventurar a llevárselo consigo. Así que era mejor hacer un hoyo bien profundo y que quedara la cosa allí, sin ninguna seña encima, y dejando también sepultados los recuerdos. Bien pude haber dicho que yo lo conocía y dar señas del lugar en donde se avisara. Pude haber dicho quién era y dónde estaba su familia, y que entonces ellos vinieran a encargarse del difunto. Pero me quedé callado, ahogando los pensamientos antes de que se me escaparan por la boca. No quería problemas. Yo nada más había venido a ver si de verdad lo habían matado, pero no quería saber nada más del asunto. Allí quedó enterrado. Un par de jornaleros cavaron bien el hoyo. Lo aventaron casi como si tuvieran prisa, con unas ansias así cada vez que lo tocaban, sin ninguna consideración, ni siquiera un rezo. Lo rodaron hasta el hoyo y lo aventaron nomás así, como se tira un despojo. Luego
Vi cómo su cuerpo se iba cubriendo con esa tierra seca, que más que tierra es ese polvo que se hace cuando deja de llover, ese polvo casi amarillo, con un olor que daba picazón. Ninguno dijo nada. Fue como enterrar la leña cuando se quiere hacer carbón. Y los puños de tierra que le seguían arrojando y que le iban cubriendo el resto de la cara. Aquellos puños de tierra que no dejaban de caer. Al final le pusieron los terrones y las piedras grandes, como para disimular la sepultura. Primero desaparecieron los pies, luego fueron las piernas, su pecho agarrotado como tabla reseca. No queríamos que nadie viera un rastro de esa tumba al pie del árbol. Ninguno queríamos un muerto por ahí, ni una cruz, ninguna seña que nos recordara qué cosa estaba enterrada. Ese fue el lugar donde quedó el difunto Mireles. El lugar que todos nos encargamos de olvidar. Ya después nos fuimos. A mí, sin embargo, a mí no se me olvidó ya nunca. Yo sabía que el caporal se estaba gusanando en medio del campo mientras su familia seguía preguntando señas por las 4 rancherías. De cualquier manera, ya no era tiempo de decirles que su cuerpo se estaba agusanando por allá, mucho menos para contarles el modo en que lo hallamos. Yo no estaba para dar explicaciones. Por mucho que su familia me hubiera preguntado a mí directamente y que su esposa y sus hijos se vinieran para abajo de la desesperación, ya era demasiado tarde. Por mí no quedó la cosa. Yo cumplí con el encargo de llevar las provisiones. Esa noche me esperé hasta que calculé que todos se habían retirado a descansar. Entonces me llevé los burros, cuidando de no pasar por el destacamento. Los dejé antes de llegar, en el camino. Después, para no hacer ruido, me eché la carga encima y me fui haciendo chiquito, untándome a las sombras, hasta que escondí mis pasos entre la hierba que recubre la vereda de la ladrillera. El caporal me iba a esperar junto al primer árbol del camino real. La cosa era darme prisa. Se trataba de entregar las armas y las municiones, así como unos frascos de medicamento. De ahí en más, era cosa suya. Yo no sabía dónde iba a ocultar las provisiones y él no tenía ánimos de contarme. Así que yo cumplí con entregar la carga, como ya lo había hecho otras veces. En todo caso, la culpa fue del gobernador. Estuvo quitándonos las tierras, pedazo a pedazo nos las fue robando sin que uno pudiera hacer nada más que ahogar el coraje y pintarle cruces a los militares. Era cuestión de que llegara su gente para ir viendo cómo nuestras tierras se iban achicando mientras las suyas se iban haciendo cada vez más grandes. Eso venía siendo, y a nosotros no nos quedó otro remedio más que agarrar las armas. La noche en que mataron a Lindoro, se sentía el aire pesado, cargado de presentimientos. Por eso me apuré a dejarle el encargo y darme la vuelta para regresar, porque los ruidos que se dejaban venir a ratos daban mala espina. Se escuchaba como que algo se arrastraba entre la hierba y se acercaba cada vez más y más. Luego de pronto se quedaba todo quieto. Y entonces regresaba el aire seco que alborotaba el polvo de la milpa. Y después se volvían a oír esos ruidos. ¿Qué es lo que se escucha?, le pregunté a Lindoro. Es la tristeza, me dijo él, y se perdió entre la sombra, ya con la carga sobre la cabeza. Después nos enteramos que lo habían apresado. Justo cuando estaba escondiendo las provisiones entre los panales, le salieron varios hombres apuntándole a la cara. Lo tuvieron 2 días desaparecido. Ya me imaginaba que por allá lo encontraría. Y lo encontré. Tenía la cara toda abollada de tantos golpes que le dieron, y de los dedos gordos arrancados. Se los arrancó su propio peso. De tanto que lo mantuvieron colgado de los dedos, los huesos se le salieron del lugar y los tendones se le fueron estirando hasta que su propio peso le ganó. Yo calculé
que lo mejor era salir del pueblo. Les dije a los demás que se subieran arriba de la sierra y se hicieran perdedizos hasta que la cosa se calmara. Era seguro que el caporal había dicho hasta lo que no le preguntaron. Lo mejor era agarrar aquellos rumbos y desaparecer. Me mantuve oculto desde que nos avisaron de su desaparición hasta el día en que lo encontré colgado. Durante todos esos días fue buscarlo muy temprano, mirando todas las ramas de todos los árboles del rumbo, estando casi seguro de que lo iba a encontrar por ahí. No me quedé en paz sino hasta que vi cómo iba desapareciendo entre la tierra, cómo su cara se iba escondiendo con cada palada de polvo que le aventaban. Me imaginé que desapareciendo él, también se iría la preocupación de andar huyendo, y que con su muerte, al menos a mí, me dejarían en paz. Eso pensé entonces, y me fui del pueblo para no volver. De eso tiene ya tiempo. Lo que no tuve la precaución de prevenir es que la muerte de Lindoro Mireles me iba a perseguir por donde me metiera, y que la culpa se me iba a volver remordimiento, porque yo fui quien lo delató, y por mi culpa lo mataron. Nadie más que yo tuvo la culpa. Todo sucedió de pronto. Yo lo que quería era salvarme a mí y de paso salvar a los otros compañeros que todavía quedaban en el movimiento. Yo sabía muy bien que a quien andaban persiguiendo era el caporal. Por eso preferí darles cuanta seña me pidieron para que lo encontraran con facilidad. Sí, yo fui quien lo entregó. Les dije dónde y cómo iban a poder hallarlo, de qué forma podían agarrarlo sin que estuviera prevenido y en posesión de todas las armas que yo mismo le entregué. Tendría que ser una de esas noches en las que Lindoro salía a recibir las provisiones, cuando andaba solo por la pura desconfianza. Entonces no tendrían más que esperar y estirar la mano para capturarlo. Eso les dije, y el afán de salvarme a mí y salvar a los demás. Y en todo esto no me quedó otra más que hacerlo. Después de que mataron a los 13, a mí fue el primero que buscaron. Supieron que yo era el que iba por aquí y por allá juntando provisiones, reuniéndolas detrás del muro de la iglesia, recolectando municiones hasta que ya teníamos suficientes. Lo que no sabían era quién se las entregaba ni qué señas tenía. Eso es lo que querían saber. Y eso fue lo que les dije. Me estuvieron pegando en la cabeza todo lo que se les antojó. Con las manos abiertas, me pegaban sobre los oídos hasta que aquellos golpes sordos me hacían perder el conocimiento al sentir adentro de los ojos un tambor que me doblaba la conciencia. No tenía caso que me estuviera haciendo el valiente, mucho menos cuando me colgaron de los dedos gordos de las manos. Yo sabía en qué terminaría aquello. No tenía caso que me resistiera, y no tuve empacho en confesar a la primera, sin darles oportunidad de que me siguieran haciendo otra cosa. No tenía ningún caso. ¿Estás con los alzados?, me preguntaron. Sí, respondí a la primera. ¿Eres el que lleva las provisiones? Sí. ¿Vas a cooperar con el gobernador? Sí. Entonces me bajaron. Les extrañó que les dijera todo así de fácil. Primero no me creyeron, pero preferí negociar con ellos. Quedé de entregarles a Lindoro y a otro puñito de compañeros con tal de conseguir mi libertad. ¿Qué caso tenía negarme? ¿Qué ganancia iba a recibir? Les propuse que lo agarraran en la noche. Yo mismo se los pondría en aquel lugar tan despejado donde no hay ni modo de esconderse, poquito antes de la ladrillera, donde comienza el camino real. Ese era el lugar más adecuado. Seguro allí lo encontrarían distraído y con las manos ocupadas. Con tal de conservar la vida, me daba lo mismo que lo agarraran o que lo mataran.
pero no imaginé que la muerte del caporal me iba a perseguir tantos años, mucho menos que sus ojos muertos se me iban a meter hasta dentro de los míos y que ahí me iban a doler como solo puede doler el arrepentimiento. Tampoco pude suponer que luego de encontrarlo como lo encontré, con la cara tan despedazada que parecía como si le hubieran dejado caer unos tabiques, la culpa me iba a perseguir sin dejarme en paz por tanto tiempo. Lo que más me duele es el haber dejado que su familia lo olvidara. Permitir que los jornaleros lo aventaran sin ninguna consideración a un hoyo al pie del árbol donde lo mataron como se mata a un animal rabioso. Por eso comencé a recriminarme, a cargar con esta cruz que no me deja solo, a sentir esta culpa que se me sube a la cabeza cuando en todos lados parece que se asomaran los ojos de Lindoro Mireles. El mismo Lindoro Mireles al que yo delaté y al que dejé podrirse lleno de olvido, mientras que su esposa iba y venía por todos lados preguntando por él, escondiendo entre las manos aquella cara suya tan desfigurada por tanto desconsuelo.